12 cosas que tienes que saber de la neurosinfonía del estrés. Lo primero que tienes que saber es que la información se tomó de la revista Nature, de un artículo de opinión llamado The Neurosymphony of Stress, de los autores Marianne Jowells y Tali Baram. Lo segundo que tienes que saber y que deberías preguntarte es ¿qué es el estrés? Entonces, el estrés es un estado subjetivo de amenaza potencial o real que requiere de cambios inmediatos de comportamiento, así como una modificación de conductas futuras. ¿Y qué pasa si siempre estoy estresado? Pues esto quiere decir que nos estamos enfrentando ante un estrés crónico, es decir, que dura una semana o más, pues esto provoca cambios sostenidos o progresivos en la expresión de determinados genes, alteraciones estructurales en las neuronas y hay cambios en los patrones de disparo neuronal en todo el cerebro. Lo tercero que tienes que saber es cómo se responde al estrés. Pues bien, se responde a través de la modulación de diferentes áreas con su respectiva función, como por ejemplo la toma de decisiones con la corteza prefrontal, el aprendizaje y la memoria en el hipocampo, las respuestas autonómicas y emocionales en la amígdala y la corteza prefrontal. También hay una importante respuesta al estrés ante los cambios hormonales. Lo cuarto que tienes que saber es cómo se logra esta modulación. Para que entiendas esto, tienes que ver esta modulación como una orquesta. Esta orquestación se produce a través de la implementación de un repertorio de señalización de moléculas que pueden provocar la especificidad temporal, espacial y el contexto de cada respuesta de estrés individual. Todo lo anterior se genera por medio de la liberación de moléculas mediadoras del estrés, tales como los neurotransmisores, dando ejemplo la noradrenalina y la serotonina, los péptidos como la hormona liberadora de corticotropina y la vasopresina, y los esteroides como el cortisol y la corticosterona. Ahora bien, lo quinto que es importante que usted tenga en cuenta son esos factores que afectan la respuesta al estrés en su patrón y magnitud. Entre ellos se encuentra, primero, la duración del estrés, segundo, el tipo de estrés que se esté manejando, tercero, el contexto en el que se esté manejando ese estrés, cuarto, la edad en la que esa persona empieza a estresarse, quinto, el género y sexto, esos genes que usted tenga además que lo predispongan a estresarse. En cuanto a lo sexto, ¿se acuerda de esa orquesta de la cual le hablé anteriormente? Pues bien, vea esa orquesta como una sinfonía de instrumentos. Cada uno de sus instrumentos tienen una función importante y específica dentro de esa orquesta. Y cada uno de esos instrumentos me van a llevar a esta obra que es el estrés. Entonces, ¿cuál es el primer de esos instrumentos que veremos el día de hoy? Las monoaminas, tales como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Estas monoaminas tienen una respuesta rápida minutos después de un evento estresante y se aumentan en las poblaciones neuronales específicas. Pueden ser liberadas directamente por circuitos cerebrales implicados en la evaluación del evento estresante o indirectamente el sistema nervioso simpático también las puede liberar. Están implicadas en las modificaciones de comportamiento que ayudan a la fase inicial de un evento estresante. Entonces, por ejemplo, la noradrenalina es la encargada de realizar ese cambio de procesamiento de información sensorial y hacer un escaneo del ambiente. La dopamina se encarga del control de riesgos y las estrategias de decisión. Y la serotonina finalmente es la que se encarga de reducir esa ansiedad post-estrés. El siguiente instrumento de esta orquesta son los neuropéptidos, como la hormona liberadora de corticotropina y la vasopresina. Estas se relacionan con la amígdala en la modulación de la memoria emocional. Por ejemplo, un evento que te genera miedo estimula el recuerdo emocional y debido a esto no quieres que te vuelva a pasar. Además, la vasopresina contribuye a la respuesta del estrés conductual. Por último, pero no menos importante, están los instrumentos que se llaman los esteroides. Estos son secretados de manera pulsátil y con patrón circadiano. Actúan a través de receptores de mineralocorticoides y de glucocorticoides, donde actúan regulando la transcripción de genes. La activación de estos receptores depende de la historia de vida. Por ejemplo, experiencias de la vida temprana o de estrés crónico influyen en el número y en el funcionamiento de los recursos genéticos.